Realmente es para mí un inmenso honor y un gusto también volver al Ecuador, aunque sea a distancia. Al querido Ecuador, al que conozco desde hace muchísimos años, he transitado casi todo su territorio, desde el Pacífico hasta Gualaquiza, y conservo los mejores recuerdos de muchos años. Sería largo enumerarlos, enumerar cuáles son las razones por este particular afecto que tengo hacia Ecuador y hacia los ecuatorianos. Por eso este honor que me tributan realmente me emociona particularmente. No quiero recordar ciertas cosas porque me voy a emocionar más todavía. Les agradezco muchísimo y les agradezco que me concedan esta posibilidad de conversar esta noche sobre cosas de la especialidad y, como acaba de decir el rector, en estos momentos difíciles para el Ecuador, en estos dos episodios trágicos que ha tenido, episodios que son extraños a su tradición, por otra parte. Pese a los accidentes de la vida, de la historia ecuatoriana, estos fenómenos realmente son bastante inéditos. Y creo que es urgente tomar conciencia de qué es lo que lo van produciendo y de los modos en que se los debe encarar. ¿Por qué se produce? Creo que lo que está sucediendo en Ecuador responde a un fenómeno masivo que afecta a toda América Latina en distinta medida. Nos afecta a todos. Ha habido un fenómeno de prisionización masiva en América Latina desde hace algunas décadas. Y hay defectos que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho más. Ha aumentado en toda la región la población penal. Y al mismo tiempo hemos conservado un defecto ancestral que es el alto número de prisiones preventivas. Es decir, más de la mitad de la población penal de América Latina no está condenada. La mayor parte de nuestros presos no están condenados, están en prisión preventiva. La prisión preventiva ha devenido en América Latina una pena, la pena más común, la más usual. Por más que los procesalistas se las arreglen para tratar de decir que no es pena, sin lugar a dudas, en lo óntico tiene un contenido penoso. Y además se la manipula jurisprudencialmente como pena, sin lugar a dudas. El carácter de medida cautelar que se pretende asignar, copiándolo del proceso civil, carece de sentido. En el proceso civil hay medidas cautelares que tienen carácter patrimonial y hay contracautelas que se pueden exigir también de carácter patrimonial como reparación en caso que la medida cautelar no resulte después justificada. En materia penal, lo que se secuestra es vida y es imposible devolver la vida. Es imposible restaurar el deterioro que implica una prisionización. Cuando nos ponemos a analizar la composición de las poblaciones penales de esas prisiones que se van degradando a campos de concentración, no campos de trabajo, sino campos de concentración, con excesos que superan lo tolerable por los estándares más o menos admitidos de Naciones Unidas, de un 12-15% de exceso, cuando tenemos prisiones con 200 y 300% de exceso, es donde cabe un preso y tres. Este fenómeno
no va acompañado por el aumento de personal penitenciario. Y en consecuencia, el orden interno de las prisiones queda librado a los propios presos, lo cual no es nada democrático, por supuesto, porque se hacen cargo de eso bandas de criminalidad un poco más organizada. Y luego viene la competencia entre las bandas por el poder interno, y eso se traduce en los llamados motines, y ahí tenemos cientos de víctimas, decapitados, etcétera, una serie de cosas terribles, que nuestros medios monopólicos de comunicación muestran como demostración del supuesto primitivismo y de la justificación de la prisionización masiva. Medios monopólicos que están al servicio de un tardo colonialismo financiero, que pugnan por endeudar a nuestros países, y lo logran, y que excitan sentimientos de vindicación en la población. Medios que por ser monopólicos cumplen el mismo papel que otrora pudo cumplir el Völkische Beobachter hitleriano o el Pravda stalinista. A nadie le puede pasar por alto el efecto que tiene esta prisionización masiva. Nuestras poblaciones penales, cuando analizamos su composición, se integran con un 20% máximo de patibularios, homicidas, agresores contra la integridad de la vida, la integridad física, delitos sexuales, y un 80% de delitos contra la propiedad, muchos sin violencia incluso, o de distribución minorista de tóxicos prohibidos. Esa es la composición. Y ese 80%, ¿quiénes son? Primero, neto predominio masculino. La mujer en el sistema, en las cárceles nuestras, representa un 4, 5% como máximo. Si el feminismo quiere tener la prueba fehaciente, irrefutable, de la supervivencia del patriarcado en América Latina, no tiene más que verificarlo a través de la composición de la población penal. No es necesario controlar punitivamente a la mujer a través del aparato penal, porque la controla el hombre directamente. Y la mayoría de las mujeres prisionizadas lo son por actividades dirigidas por hombres. Las transportadoras, las mulas, etc. La gran mayoría masculina son jóvenes de barrios precarios, con escasa escolaridad o ninguna, y sin ningún entrenamiento laboral especializado. Y en algunos países con enorme riqueza de melanina. Esta superpoblación producida de esta manera, este gran encarcelamiento, tiene un efecto. Indiscutiblemente que al joven que se lo introduce en una institución degradada de esta naturaleza, sufre una humillación, es sometido a servidumbre por parte de la banda que maneja el orden interno, a veces incluso a servidumbre sexual, es sometido a riesgo de pérdida de vida por azar. Esa humillación le cambia la subjetividad, asume la subjetividad, no es yo soy ladrón, no es yo robé, sino yo soy ladrón. Se le genera un resentimiento social
fuerte, y por otra parte, no está preso mucho tiempo, ni puede estarlo, porque son delitos menores. En consecuencia, hay una especie de puerta giratoria, sí es cierto. Entran y salen, no pueden estar mucho tiempo. Muchas veces, cuando son condenados, ya agotaron la pena, o están a punto de agotarla, o de obtener algún beneficio. Pero entonces, cuando salen en la puerta, se les da un certificado de incapacidad laboral, porque nadie quiere contratar a alguien que tuvo el estigma de estar en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esto? Es un claro efecto reproductor, sin lugar a dudas. Es reproductor de delincuencia. Dejo de lado el 20% de patibularios, homicidas, etc. No, el 80% me estoy refiriendo. Y si esto que es tan evidente, tan claro, no se detiene, es porque resulta funcional a algo. ¿Y cuál es la funcionalidad? El ejercicio del poder punitivo es selectivo en cuanto a criminalización, pero también es selectivo en cuanto a victimización. Cuanto más pobre se es, más vulnerable a la victimización también se es, y viceversa. Y por ende, estos jóvenes que egresan, ¿qué hacen? Roban. Se los prepara y se los entrena para eso, para reproducir. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de esto? Es reproducir afuera algo que pasa dentro de la prisión. Roban a sus vecinos. Y con esto introducen contradicciones y violencia en la población excluida, en sus barrios precarios. Sobre que son pobres, resultan robados y reaccionan, claro. ¿Cómo reaccionan? Pidiendo más represión, dándole la razón a los partidos políticos únicos de medios monopólicos o oligopólicos, sumándose al discurso vindicativo. Pero al generar esas contradicciones internas, se debilita el sentimiento de comunidad, se impide el diálogo entre los excluidos. Y entonces, si no se puede dialogar, si no se puede tomar conciencia de las circunstancias del sector, este sector no puede organizarse o tiene serias dificultades para organizarse en defensa de sí mismo. Y la organización es lo que vence el tiempo en cualquier lucha. Esto entonces resulta funcional al modelo de sociedad 30-70, 30% incorporado, 70% excluido, que nos quiere imponer este tardo colonialismo que asume ideológicamente el discurso neoliberal. Esta es la lectura de este absurdo que estamos viviendo en toda la región. Pero entonces, ¿qué pasa con los jueces? Un juez que ordena una prisión preventiva y sabe que esa prisión preventiva se cumplirá en cárceles deterioradas y que eso implica una pena cruel, inhumana y degradante, y en algunos casos una tortura, es un autor mediato de tortura o de pena cruel, inhumana y degradante. Es una buena pregunta, ¿no? Es una pregunta que queda sin respuesta, pero sí, algo de eso hay. Estamos aplicando penas ilícitas, penas prohibidas por las constituciones
y por el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que está sucediendo en la región. Estamos obligando a nuestros jueces a ser autores mediatos de penas ilícitas y eventualmente de torturas. Y pobre del juez que se niegue. Pobre. Porque resulta victimizado por estos partidos únicos de medios, que lo destrozan como un Tupac Amaru, televisivamente, o en esas hojas sucias que publican. Esa es la realidad que estamos viviendo en la región. Y estos desastres que les han pasado son resultados de esta realidad, a la cual se han anticipado otros países, desgraciadamente. Si tengo que mirar la realidad de Brasil, por ejemplo, ustedes son el país territorialmente más chico de América Latina, miremos al más grande. 2 millones y pico de presos. 2 millones y algo. Y en esas cárceles, en esas prisiones degradadas, y basta recorrer cualquiera de ellas para darse cuenta de la enorme riqueza de melanina que domina en las cárceles y la enorme pobreza de melanina que hay en las universidades y en la judicatura. Realmente pienso algo más. 2 millones de presos. Cada uno de esos presos, 2 millones que están presos, pero no hay número, pero la experiencia indica que en cada juzgado hay más procesados en libertad que privados de libertad. De modo que, como mínimo, tiene que haber 4 millones de personas. 4 millones de personas con proceso penal. Supongamos que cada una de esas personas está en contacto directo, cotidiano, con 3, 4 personas más, 5 personas, padre, madre, hermano, esposa, esposo, hijo, en fin. Es decir, si multiplicamos 4 por 5, tenemos 20 millones. Un 10% de la población de Brasil está cotidianamente hablando de ver al abogado, de llevarle comida al preso, de ir al juzgado penal. Es decir, hay una 10ª parte de la población que está banalizando la cuestión penal. La cuestión penal se convierte en algo así como ir al hospital. Eso es una patología social. ¿Sí? No les pasa solo a ustedes. Mencioné el caso Brasil por la dimensión continental, etc. Tampoco no lo menciono como el peor ejemplo. Pero esta es la realidad penal. ¿Y nosotros qué hacemos en la academia? Es una buena pregunta. ¿Qué hace el derecho penal? ¿Qué enseñamos? ¿Qué estamos enseñando? Amigas y amigos, nuestra historia doctrinaria hay que repasarla. En el siglo XIX, finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo pasado, nosotros recibimos una doctrina penal importada de un marco teórico absolutamente spenceriano y racista. Fue el viejo positivismo peligrosista policial, del reduccionismo biológico, más o menos atemperado, etc. Básicamente un reduccionismo biológico,
el mismo reduccionismo biológico que legitimaba el colonialismo y que estuvo vigente hasta más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, porque su impulso siguió un poco más allá. Y cuando el racismo biologista, el reduccionismo biologista entró en crisis, porque bueno, después de la final de la Segunda Guerra, la UNESCO dijo, bueno, terminen de hablar de raza, hablen de etnia, de algo, pero no de raza. Algunos siguieron hablando, pero bueno. Entonces nos fuimos a buscar el derecho penal al país donde tenía más desarrollo, más finamente desarrollado, más finamente elaborado, y que era Alemania. No podíamos ir a buscarlo a Italia, que recién salía del fascismo, y que por otra parte había cultivado un positivismo legal muy cercano para eludir la cosa fascista en los autores italianos, pero que por otra parte también se juntaba bastante en el alemán. No, España también miraba a Alemania. No podíamos adoptar el derecho penal inglés porque, bueno, el método anglosajón no era el nuestro, no estaba fuera de nuestra tradición. Francia tenía un desarrollo doctrinario muy pobre en materia penal. Se discutía sobre si había un elemento jurídico en la concepción del delito, etc. No. Fuimos a buscarlo a Alemania. ¿Y qué trajimos? Bueno, trajimos al derecho penal alemán las sucesivas cosas del derecho penal alemán y lo sacamos de la aduana creyendo que cada teoría nueva que traíamos de Alemania o que aparecía en Alemania superaba la anterior y era una mera cuestión tecnológica. Era como si importásemos modelos de la Volkswagen, más o menos, y que el posterior mejoraba el anterior. Pero al sacarlo de la aduana de esa manera, al darles esa significación meramente tecnológica o tecnocrática, lo vaciamos de contenido político. No nos dimos cuenta o ignoramos el contexto político de cada una de esas teorías que sacábamos de la aduana. Y esto en Alemania no era cierto. No, nunca fue cierto. Y lo digo en homenaje a los alemanes, ¿no? Guste o no guste, esto no fue nunca así, ¿no? A comienzos del siglo XX en Alemania había dos autores y dos escuelas que luchaban. Una era la de Karl Binding y otra era la de Franz von Liszt. Ni Karl Binding ni Franz von Liszt fueron muy liberales. Pero Karl Binding, ¿qué era? Políticamente, ¿a qué respondía su teorización? Era un terrible positivista legal. Él buscaba la norma detrás de cada ley, cuya legitimidad provenía de que emanaba del Estado. ¿Y por qué esa glorificación, esa legitimidad del Estado? Karl Binding fue el penalista de Bismarck, de la época de unificación de Alemania, de la unidad de Alemania, del imperio alemán. Necesitaba consolidar la fuerza de un Estado nuevo que surgía. Eso fue Binding. A tal punto que alguien ha dicho con razón que Binding nunca fue garante, no podía ser garante del derecho penal nazi, pero sí del derecho penal fascista, ¿sí? Y que estaba vivo en el derecho penal fascista. Era la glorificación del Estado, un Estado fuerte, un Estado que recién aparecía en el medio de Europa, que recién se unificaba. Era Bismarck. Y von Liszt es Guillermo II,
Es el segundo imperio alemán. Avanza el socialismo en Alemania. Alemania tiene un gran intervencionismo económico, estatal, pre-keynesiano. ¿Sí? Guillermo II no quiso tener un imperio policial. Y entonces, cuidado, contrapuso a la corporación policial la corporación judicial. Y de ahí que von List hablara de la carta magna del delincuente. Pero en el fondo, von List era un positivista atemperado, era un ferry alemán, pero ese es el segundo imperio, es Guillermo II. ¿Y después qué pasó? El positivismo criminológico sometía a los penalistas a la hegemonía de los médicos, en definitiva. Incluso para von List, la verdadera ciencia era la criminología. La política criminal era la criminología aplicada a la erradicación del delito, pero con límites. Y por eso el derecho penal era la práctica, un saber práctico para poner límites. Política criminal y derecho penal confrontaban. El derecho penal era el límite a la política criminal así entendida. Pero este sometimiento de los juristas y de los penalistas a los médicos cansó. Y entonces advino una reacción de los médicos, de los juristas, por vía del neocantismo. ¿Qué es el neocantismo? ¿Qué era? ¿Qué es? El neocantismo sostiene que el mundo existe, pero la realidad del mundo existe, pero es caótica. Y ese caos hace que no sea disponible. Es decir, ¿qué significa esto? Es como si nos mudásemos a una casa y está todo en la casa. Recién paró el camión que bajó todas las cosas de la casa. Tenemos, bueno, los cubiertos en el baño, el televisor en la cocina, la cama la tenemos en el comedor, etcétera. Está todo adentro de la casa, pero no la podemos usar como casa porque está desordenada. El mundo sería una concepción así. Entonces, el valor ordena. El valor ordena y en la medida en que ordene, nos hace disponible. Podemos usar la casa como casa. Y en el derecho, el valor ordena las cosas, pero lo que no tomó en cuenta el valor, se quedó afuera. Se quedó afuera. Bueno, pero ¿quién impone el valor? Bueno, los valores. ¿Qué son? Ante todo, no, los valores no son, me dicen los neocantianos, los valores valen. Pero ¿para quién valen? ¿Qué es el que le impone? No, mire, esa es una disciplina natural que se lo tiene que explicar. Yo cultivo una disciplina del espíritu o cultural como es el derecho. Esa respuesta no se la puedo dar. Naturalmente, con esta visión se puede hacer un derecho penal liberal, los hubo, Max Ernst Mayr, Helmut von Weber y sobre todo Gustav Radbruch. Sí, derecho penal liberal. Pero también se puede hacer un derecho penal autoritario, claro. Depende de quién imponga el valor. Y también lo hubo. También lo hubo. También hubo un neocantismo autoritario, un neocantismo que legitimó la legislación nazista. El de Edmund Metzger, el de Wilhelm Sauer. ¿Y nosotros qué neocantismo trajimos? Lo sacamos de la aduana. Todas nuestras obras de derecho penal clásicas, positivistas, están plagadas de citas de Edmund Metzger. A través de la traducción española y a través de una tardía traducción argentina también,
curiosamente llevada a cabo por un distinguido penalista italiano judío expulsado de la Universidad de Módena. El prejuicio de lo científico, el prejuicio de la asepsia de los científicos llega hasta este punto, hasta el punto de no percibir el sentido político de lo que hay detrás de una construcción jurídica. ¿Qué pasó entre 1933 y 1945 en Alemania? Confrontaron dos nazis. Unos, que era la escuela de Kiel, que pasó a la historia como la única escuela nazi, que decían, no, miren, ustedes esto lo inventaron para otro orden jurídico. Cada modelo de Estado requiere un modelo de derecho penal, y el de ustedes no sirve. Y los neokantianos, con Metzger a la cabeza, que decían, no, el nuestro sirve para cualquier cosa, y miren qué bien que podemos interpretar la legislación nazi. Esa fue la lucha de los 12 años. Y después trajimos el finalismo de Welzel. Welzel, no sé lo que habrá dicho durante la época nazi, una serie de críticos, etc. No se trata de hacer juicios personales, ni de hacerle un monumento a nadie. ¿Qué representó Welzel? ¿Qué representó el realismo de Welzel? Cuando cayó el nazismo, resurgieron en Alemania todos los derechos naturales, todos los justnaturalismos, desde los liberales, tomistas, etc., todos. ¿Y por qué? Bueno, porque antes del nazismo se podía decir con la mano en la cintura, bueno, una ley que ordene la muerte de todos los niños de ojos azules es derecho. Pero cuando eso había pasado, ya hay que decir que eso no es derecho. Y entonces renacieron todos los derechos naturales, la forma de limitar al legislador, de acotar al legislador. Y la más humilde de ellas, la de menores pretensiones, fue la de Welzel. La teoría de las estructuras lógico-reales. ¿Qué decía? Algo muy simple, muy simple. Cuando el derecho menciona algo, hay que respetar la naturaleza del objeto que menciona. Es decir, si el derecho, no está prohibido que el derecho invente, cuando menciona la vaca, una vaca jurídica, y la invente diciendo que es una especie de perro negro con colmillos que aúlla en la estepa. No, bueno, no es un delito, pero el inconveniente es que va a mandar al juez a ordeñar un lobo, con las consecuencias que eso le va a traer. Este simplismo así, es decir, y Welzel decía, el que quiera más, que vaya a buscar consuelo al convento. Y sí, este respeto a la estructura óntica, de lo contrario estamos deformando un hecho y estamos dirigiendo la norma hacia otro resultado. Pero Welzel llevó eso a la teoría del delito, pero no a la teoría de las consecuencias jurídicas, no a la teoría de la pena. En el tratado de Welzel, si uno lo lee, parece que está escrito con dos manos. Uno escribió la teoría del delito en base a este realismo elemental, y otro escribió la teoría de la pena. No podíamos pretender que él lo llevase a eso. Pero, ¿qué representó? ¿Qué momento histórico era el momento histórico de Welzel? Es el penalista de la época de la reconstrucción alemana de Konrad Adenauer. Es el penalista de la República Federal de la etapa democristiana de Konrad Adenauer. Después de Welzel, bueno, hoy domina en Alemania una cierta vuelta al neocantismo, a un neocantismo liberal, por cierto, quizá el más prestigioso, difundido de los autores, sea Klaus Roxin. Hay algún brote neo-hegeliano con algunas pretensiones funcionalistas, como Jacobs, que también lo traemos
y vaciamos todo de sentido político. Y puede ser que esas cosas funcionen. Bueno, Jacobs no es un autor dominante en Alemania, Roxy mucho más. Puede ser que eso funcione allá, pero cuidado, yo creo que nosotros tenemos que imitar a los alemanes, no copiarlos. Ese es el problema. Este recorrido que les he hecho así muy sintéticamente muestra que cada concepción penal que se manejó en Alemania, en la Academia Alemana, respondió a un momento político, bueno o malo, me guste o no me guste, pero no fue gratuita, no fue fuera de la realidad. Había una realidad, había un contexto político, económico, social al que respondió cada surgimiento, bueno o malo, no importa. Pero tenemos que ser conscientes de que es necesario crear los nuestros. Y para crear los nuestros, amigas y amigos, creo que tenemos en América Latina suficientes elementos. Creo que tenemos que llegar a la conclusión de que la rama penal en el orden jurídico es una anormalidad. Es una particular anormalidad. Porque si se le pregunta a un civilista para qué sirve la sanción civil, más o menos dirá que es para reparar, restituir, etc. Si se le pregunta a un administrativista para qué sirve el ejercicio de poder de policía, más o menos lo va a decir. Si se le pregunta a un penalista para qué sirve la pena, va a mostrar un abanico de teorías que desde la clasificación que se hizo hace 200 años se dividen en absoluta, relativa. Las relativas son de prevención especial, prevención general, positiva, negativa, etc. Y nadie se pone de acuerdo con nadie. Y no nos hemos dado cuenta que detrás de cada una de esas teorías hay una exigencia de modelo de Estado. Estamos discutiendo como problema penal nada más ni nada menos que el kernel de la política. En realidad, eso es lo que cada penalista cree que debe ser el fin de la pena. Debe ser. No lo que es, lo que debe ser. Y conforme a ese debe ser, escribe un libro que se lo ofrece a los jueces para que hagan sentencias que habilitan penas como son, no como debe ser. Ese es el grave problema. Creo que ha llegado el momento de orientar nuestra mirada hacia uno de los pensadores más interesantes del penalismo y del derecho en nuestra región, que fue Tobías Barreto, el brasileño, de fines del siglo XIX. Que conforme a la pena dijo, no se preocupen en buscar justificaciones a la pena. La pena no tiene justificación, es un hecho político. Quien quiera justificar la pena, antes deberá justificar la guerra, si es que ya no la justificó. Y efectivamente, la guerra y la pena son un hecho político. ¿El derecho penal, entonces? El derecho penal tiene una importantísima función, una básica función. Es la de contención racional de ese hecho político. Nosotros cuando mostramos los penalistas lo bueno que es nuestro aporte, que hemos contribuido a la humanidad, no mostramos el Malleus Maleficarum, no mostramos la Inquisición. Nosotros somos hijos de Beccaria, de Sonnenfels, de Feuerbach. Sí, somos nietos de los inquisidores, guarda, pero no mostramos eso. Nuestros departamentos y nuestras universidades tienen los nombres de los iluministas, de los liberales. Sí, no conozco ningún instituto de derecho penal que se llame Torquemada. Obvio. Y entonces, si nos enorgullecemos de eso, asumámoslo. Lo positivo del derecho penal es acotar racionalmente el ejercicio del poder político. No legitimarlo,
Y entre otras cosas, no tenemos por qué legitimarlos, porque ni nosotros ni los jueces ejercemos poder punitivo, aunque algunos jueces lo creen. Pero basta pararse en la acera de cualquier tribunal y ver que para un auto oficial y bajan unos sujetos esposados. No los salió a buscar ningún juez, ningún fiscal. No, los trajeron. ¿Y quién los trajo? Las agencias ejecutivas. ¿Y quién ejerce poder punitivo? Las agencias ejecutivas. El juez tiene un semáforo que dice, bueno, este señor, no sé, le partió la cabeza al vecino, bueno, luz verde para el poder punitivo, avance. Este otro, no sé, estaba fumando un cigarro de marihuana en la terraza, bueno, déjenlo, luz roja, paren acá la cosa. En otros casos no lo tenemos muy claro, luz amarilla, esperemos un rato. Es un semáforo. Tiene el poder de contención. Y ese poder de contención, ese poder jurídico de contención es tan importante, pero tan importante, que cuando se debilita o desaparece, tenemos el genocidio. Todos los genocidios del siglo pasado, para no ir más lejos, han sido cometidos por policías. Sí. La KGB era una policía, la Geheimliche Staatspolizei era una policía, la CSS era una policía. Los armenios, bueno, los otomanos soltaron presos para que los fueran matando por el camino. Siempre. Algunos me dirán, no, pero hubo ejércitos. Sí, pero no en función bélica. Fue cuando las Fuerzas Armadas se las degrada a función policial. Aquellos que tenían que evitar que nos victimizasen, fueron los que victimizaron. Y si suman todos los muertos de esos genocidios del siglo pasado, van a ver que por iniciativa pública hay mucho más muertos que de iniciativa privada. Y fueron agencias ejecutivas. Entonces, la función preventiva del genocidio es la del derecho penal. Es la función de preservar, de preservación del Estado de Derecho. Se nos puede derrumbar parte de la justicia civil, se nos puede derrumbar parte de la justicia laboral, la podemos reconstruir, pero se derrumba la justicia penal, se derrumba el poder de contención jurídica del poder punitivo y se barre todo. No queda nada. No queda nada de nuestros derechos, no queda nada de nuestros espacios de libertad social, nada. Entonces, reconstruyamos el derecho penal, pero reconstruyámoslo desde esta perspectiva. No me interesa legitimar el poder punitivo. ¿Por qué? Porque la pena tiene no es que no tenga ninguna función, tiene tantas que es imposible saberlo, y algunas ni las sospechamos. Un poder punitivo puede modificar el precio de los inmuebles de un barrio, puede modificar las tasas de seguro, puede determinar la preferencia por un modelo de vehículos. Son infinitas, pero ni siquiera en todas las penas legales, la pena para todos los delitos cumple la misma función. No puede ser, no es lo mismo la pena que se le aplica a alguien que le partió la cabeza con un hacha al vecino, que la pena que se aplica a alguien que se olvidó de poner o dice que se olvidó de poner un bien en su declaración fiscal, que va y dice, no, me olvidé, un momento, acá lo tengo, pago, bueno, usted es una persona decente, váyase a su casa. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Y porque el delito como tal tampoco existe. El delito es una abstracción que hacemos nosotros en el derecho penal, pero en la realidad existen, qué sé yo, homicidios, lesiones, violaciones, robos, estafas. El delito existe. Y no hay nada que una todo eso. Si alguien logra explicarme, le agradecería si alguien me puede explicar qué tiene en común la violación a una mujer con el libramiento de un cheque sin provisión de fondos, se lo agradezco. No tiene nada en común en cuanto a dolor de víctima, en cuanto a consecuencias, en cuanto a repudio social, en cuanto a rechazo. Nada.
Son dos conflictos completamente distintos. Lo único que tienen en común es que están en una única ley que se llama Código Penal y la encuadernamos con tapas coloradas. Lo único. Pero en la realidad, por eso el poder punitivo, si no lo contenemos, y quiénes lo tenemos que contener, es una programación que tenemos que hacer y vemos cuáles son las consecuencias de no contenerlo. La responsabilidad de importar sin mirar cuáles son los contenidos políticos de lo que importamos es porque entonces estamos copiando a los alemanes. Y no. Nuestra tarea es imitarlo, hacer lo mismo que hicieron ellos. Construir nuestros sistemas de derecho penal conforme a la realidad de nuestros estados, que son estados de derecho, más o menos de derecho. El estado de derecho perfecto no existe, pero son los estados reales que tenemos. Y en base a esos estados y a la realidad de esos estados, es la tarea que tenemos hacia el frente. Por eso tenemos que asumir nosotros también en la academia la responsabilidad. En la medida en que estemos enseñando sistemas de derecho penal que por una o por otra vía más o menos idealista, normativista, permite dejar los datos de realidad social fuera de la construcción del sistema, estamos favoreciendo este fenómeno de construir jueces o de impulsar a jueces como autores mediatos de penas crueles, inhumanas, degradantes y eventualmente de torturas. El realismo jurídico es el camino que debemos emprender y fundamentalmente aquello que no hizo Belzec, no podía hacer, hacerlo nosotros. Llevar las estructuras de las estructuras lógico-reales, el respeto a la autenticidad al ámbito de la pena. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la intervención precisamente del doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este momento vamos a dar paso a las preguntas de nuestra audiencia. Y doctor, me permito leer la primera inquietud para usted. Nos dice, mi pregunta es, ¿dónde queda en garantismo penal, poder punitivo del Estado, cuando el juez dicta otra medida cautelar y se deja a un lado la prisión preventiva, tomando en cuenta que las otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar el comparecimiento del procesado a la audiencia de juzgamiento? Por favor, doctor. Bueno, cuando se toman las otras medidas cautelares, si estas son insuficientes, si el procesado no comparece a la audiencia, se lo mete preso. Se ordena la captura y listo, terminó el asunto. Me parece que esa es la solución. Hoy que alguien permanezca prófugo no es tan fácil. Antes sí. Antes alguien podía permanecer prófugo. La vida del prófugo hoy no dura mucho tiempo. Gracias, doctor. Jonathan Sancho nos dice, estimado doctor, gracias por su selectísima disertación. Un honor. La pregunta es, ¿cuándo terminará o cómo concluirá lo que usted denominó en una de sus intervenciones el genocidio por goteo? ¿La responsabilidad estatal está ligada al populismo penal? No solo el populismo penal. El genocidio por goteo es resultado de muchas otras cosas, ¿no? Pero básicamente resultado de nuestro subdesarrollo, ¿no? Cuando me refiero a genocidio por goteo, me refiero a la violación del derecho humano al desarrollo progresivo, a que nos somete este tardo colonialismo que nos endeuda. Y sus consecuencias letales se traducen, bueno, en parte de América Latina, en los altos índices de muerte violenta, en los muertos por atención selectiva de la salud, en los muertos por falta de campañas sanitarias, en los muertos por inseguridad laboral,
en los muertos por inadaptación de nuestros caminos a los vehículos que nos imponen, cuyos modelos nos imponen comprar. Es decir, si pudiésemos hacer una estadística de todos estos muertos, veríamos que cada 2 o 3 meses nos echamos una Hiroshima y Nagasaki con paciencia, ¿no? Ese es el genocidio por goteo. Y la solución del genocidio por goteo es nuestro desarrollo, no solo en cuanto a un crecimiento de PBI, sino en cuanto a la disminución de nuestros coeficientes de Gini, ¿no? Es decir, los indicadores de la concentración o la distribución inequitativa de la riqueza. Nosotros tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo, ¿no? Somos más inequitativos en distribución de la riqueza que África. África es más pobre, pero más igualitaria. Es decir, es un problema estructural de derechos humanos en la región. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de quienes han asistido a su charla es: pese a que ya estaba establecido como delito el matar al cónyuge en la antigua ley penal, nuestra nueva ley penal lo recoge en un tipo penal específico, femicidio. La pena en ambos casos es prácticamente la misma. ¿Es este un ejemplo de populismo penal? Bueno, no sé cómo lo habrán tipificado en Ecuador, no lo tengo presente en este momento. En la Argentina sí, lo tipificaron en un delito, en un tipo penal que es bastante nebuloso y en realidad incluso hasta deja una hipótesis de femicidio sin abarcar. Y bueno, es un tipo penal que resulta inútil en definitiva, porque desde que se sancionó ese tipo penal, yo creo que los jueces tienen conciencia en mi país de que ese tipo penal afecta el principio de legalidad. Hay muy poquitas sentencias, muy poquitas, que condenan solo por ese inciso del artículo 80. El artículo 80 en nuestro código es el que marca el homicidio calificado y tiene una serie de hipótesis, unas 10 hipótesis más o menos. Bueno, con cualquiera de ellas se llega al máximo de la pena, ¿no? Entonces, cada vez que se menciona el femicidio, se agrega alguna de las otras hipótesis. Entonces, es como si hubiese como si fuese algo de derecho penal simbólico más que de eficacia. Es una apelación al derecho penal simbólico, fundamentalmente. Gracias, doctor. Y con esta cerramos creo que hay que la jornada. tipificarlo un poco más cuidadosamente y ver cuáles son las hipótesis, lo que interesa, ¿no? Hay una hipótesis en mi país que se ha quedado fuera de eso. Listo, doctor. Y con esto cierro la jornada de preguntas. Dice: ¿qué hacer desde la sociedad civil y la academia para cambiar la realidad de una justicia sometida a la presión mediática, política, que permite indiscriminadamente el incremento de la población carcelaria? Ver a quién se vota. Tener mucho cuidado al votar a los representantes del pueblo. Y no hacerle lugar a ningún demagogo barato que ande juntando votos con el punitivismo.